Las expresiones vertidas en este podcast son solamente parte de la opinión de su moderador y nada tienen que ver con el sentir ni la visión de nuestros auspiciadores. Fundación Free Juana presenta el 420 Rally. Este próximo 20 de abril estaremos marchando, reuniéndonos en el Parque Luis Muñoz Rivera para caminar al Capitolio, donde nos estarán acompañando 6 actos musicales, entre ellos Javier y Nabil de Viva Nativa, Blinks, Newton, Mike Martin and the Rustics, Adowa y The Pulper Door. Y animado por este servidor, así que oficialmente quedan advertidos, esto es el Macedon Podcast. Gracias a todas y a todos, y oficialmente estamos de vuelta por Spreaker, donde todo comenzó, y este es Marcel Macedon Cruz y esto es oficialmente el Macedon Podcast. Muy contento de poder estar con ustedes, ¿verdad? Y un fuerte abrazo a todas esas personas que han estado perseverando y a quienes realmente se meten en Spreaker para escuchar el podcast. Recuerden que en Spreaker ustedes tienen la opción de que ustedes pueden bajar el podcast y lo pueden escuchar offline, o si están haciendo algunas otras cosas que necesitan, ¿verdad?, su data, su internet. La ventaja que tienen es esa: al bajar la aplicación de Spreaker van a buscar el Macedon Network, que es donde también está el nuevo y recién estrenado The Macedon Podcast, que básicamente es el Macedon Podcast pero en inglés. Y de verdad que vamos a estar hablando de lo que fue grabar ese episodio, y vamos a estar haciendo una mala mía, es que, o sea, es fuerte. Bueno, nada, vamos a estar hablando de eso, y adicional a ¿verdad?, a lo que tiene que ver de podcast, esto, pues básicamente ya lo tienen, que es bajar la aplicación de Spreaker, y básicamente you're good to go, people. Bueno, básicamente este episodio vamos a hacer una pequeña travesía sobre lo que han sido estos últimos 3 años que hemos incursionado, ¿verdad?, dentro de lo que es este mundo de lo que son los podcasts. No solamente voy a estar haciéndome un autofelacio en los próximos minutos, sino que también voy a estar hablando de lo que es la historia de los podcasts, que realmente es un podcast, el fenómeno, o sea, de donde empezó, que era un podcast de anécdotas de a diario, que empezó Adam Curry, hasta donde estamos hoy en día, donde varios podcasts ya hoy en día tienen millones de personas que básicamente, o sea, usan sus headphones o simplemente se dedican, ya sea por 1 hora o más, básicamente se dedican a estar escuchando a una o varias personas. Así que es bien interesante. Y bueno, que mencioné a Adam Curry, para quienes ustedes a lo mejor, específicamente las personas que se criaron cerca de la década de los 90, Adam Curry era un VJ en MTV, y él básicamente pues es el pionero en este campo como tal, porque él es quien empieza a hacerlo. Para ese tiempo creo que ya estaban lo que se conocía como los iPods. No el iPhone ni el iPad, sino el iPod, con Y cuando estaban cuando estaba el iPod, creo que él fue de las personas que empezó a hacer estas grabaciones. Ahí es que empieza a salir lo que es el concepto de iTunes, recuerdo muy bien. Y básicamente pues él tenía este show que era básicamente él haciendo pues anécdotas de su diario vivir, de vez en cuando, pues por su estilo de vida, pues mangaba alguna celebridad por ahí, y básicamente pues fue todo esto evolucionando a lo que es hoy en día, donde tenemos varios fenómenos en lo que es lo que son los podcasts. Inclusive esto, y wow, se me fue el nombre, mano. Se me fue el nombre. Porque estaba este podcast que era narrado creo que era por una periodista, y me lo ha recomendado un montón de gente. He escuchado como 2 episodios, pero eso de montar como que
todo un teatro en mi mente. Yo a veces simplemente, en mi gusto de podcast, ¿verdad? A veces yo lo que simplemente quiero hacer es como que escuchar a una persona hablando mierda un rato, que me despeje mi mente de todas las mierdas que a mí me pasan, y quiero escuchar a otra persona yéndose a lo loco, literalmente. Y básicamente aquí es donde estamos. Bueno, yo voy a buscarlo porque de verdad, o sea, espero no dañar la grabación, pero tengo que buscarlo. Porque coño, yo no puedo estar haciendo un podcast de... Déjame buscarlo por aquí. Yo no puedo estar haciendo un podcast de hablar de lo que es este fenómeno. Déjame ver por aquí. Serial. Coño, qué bueno. Serial es que se llama Serial, y aquí hay un montón más. O sea, Serial, está Longform, The Moth, Strangers, Uncivil, Snap Judgment, Backstory, and Radiolab with WNYC. Wow. Hay par de, o sea, y básicamente estos son podcasts que yo acabo de mencionar, que si usted no quiere escuchar a una persona hablando mierda y quiere pues como que montarse en un viaje y le gusta pues crear todos estos escenarios, pues perfecto. Y no es que el cerebro no me dé, pero a veces, muchas veces, en mi costumbre, yo escucho podcasts básicamente cuando estoy en lo que es el morning commute hacia mi trabajo y cuando salgo del trabajo, porque lo que no quiero pensar es en todo el estrés que pasó, o sea, no, básicamente esos son los momentos, y por eso es que soy como un poco más partidario a escuchar a alguien o a algunas personas hablando mierda. Un rato que me despejen la mente de lo que estoy pensando en ese momento. Bueno, esperemos que no hayamos arruinado la grabación, porque es que tenía que decirlo, o sea, era Serial y tenía la S, pero no quería como que meter las patas, pero es Serial. Serial, y está brutal, o sea, está bien hecho. La calidad de los sonidos es súper excelente y, o sea, yo lo recomiendo. Por lo menos en mi gusto personal no diría que no está como que en mi top 5. Hay que ponerlo en un top 10 porque en realidad es un podcast que rompe muchas barreras, pero que básicamente pues no es uno de mis podcasts favoritos. En el caso de Puerto Rico, pues para mí resaltan dos podcasts en específico. Y en el caso de Puerto Rico viene siendo el de, obviamente, Mazacote, y el de... había otro, en serio. Esos son los dos podcasts que resaltan para mí. Específicamente un poquito, aunque gente, o sea, ya he contado aquí la historia de cómo llegamos a hacer un podcast, pero ahorita más adelante también quiero decirles de qué manera también ustedes pueden hasta hacer su propio podcast. Básicamente, ya ustedes saben la historia, la he contado creo que en 20.000 episodios, no sé si en los que quedan, no sé si la he contado solamente los episodios que le he borrado. Estaba esta noche felicitando a Chente por la transición, ¿verdad? Porque Chente era DJ, y felicitándolo por ¿verdad? Por el éxito que estaba teniendo Mazacote, y le expreso, ¿verdad? Lo mismo que hablé al principio sobre pues que tengo conocimiento de lo que es un podcast, y hago una confesión. Cuando Adam Curry los estaba haciendo, a mí me intrigó un montón, o sea, el concepto de que el internet solamente audio, y para ese tiempo la mentalidad era más es más. Entonces ahora estamos en esta famosa era de que less is more, menos es más, y pues básicamente eso es una de las partes de este tiempo donde estamos viviendo, que es lo que hace a un podcast tan trascendental, tan importante, ¿verdad?, en lo que es la vida de tantas personas. Y es básicamente eso. Me perdonan si me salgo un poquito de los carriles, obviamente estoy medicado. Y es básicamente, ¿verdad?, por el bienestar, porque yo quiero, ¿verdad?, empezar esta fase como que dejando atrás todo lo que es, ¿verdad?, pues los rantings. Van a pasar, no estoy diciendo que no van a pasar, pero quiero, ¿verdad?, porque es que fluya de la mejor manera posible. Volviendo, y disculpen. Ok. En el caso, cuando yo escuchaba a Adam Curry, pues me parecía fascinante y todo, pero el problema que yo tenía con el concepto del podcast para aquel entonces era como que no lo veía como algo que se iba a volver algo grande, lo veía como que se iba a quedar como en ese grupito exclusivo que era antes los seguidores de Apple, no
lo que es hoy en día. Y entonces, básicamente, pues no le veía futuro, no dejaba de pensar en hacer uno. Me parecía que pues era un formato fascinante y es verdad porque no es como que algo que esperaba, como un ejemplo en la música, que esperaba pues como que hacer una gira alrededor del mundo y toda la pendeja. Y pues no me llamaba la atención y después como que cuando me acordaba del concepto como tal, pues siempre como que pensaba, mira, yo a lo mejor si me compro este equipo, ¿verdad? Porque yo estudié ingeniería de sonido y yo pues ya tenía pues como una mentalidad de un equipo carísimo. O sea, mi mentalidad era que para yo hacer un podcast por lo menos tenía que invertir mínimo cerca de unos $1,000 para yo poder hacer un podcast. Y afortunadamente ese no fue el caso. Y básicamente, fast forward a la conversación con Chente, esto fue en verano del 2015. Él comienza, ya quienes conocen a Chente saben, o sea, quienes lo conocen, ¿verdad? Un nivel un poquito más up close, saben que él es una persona que es amante del pep talk y él siempre te va a decir, like, do it. Y él mismo me empieza a explicar, mira, hay un montón de aplicaciones que son gratis, que tú puedes bajar y tú puedes grabar. Y básicamente, that's it. Y ahí empezamos esto con los rants, apelar política, apelar lo social y básicamente de ahí es como llegamos acá. Ya por lo menos puedo cerrar ese paréntesis, ya lo hicimos en orden. Entonces, fast forward a donde estamos en el día de hoy, pues un fenómeno, como mencioné ya previamente, lo que es el podcast de Serial, mismo Mazacote, En Serio. Y ahora volvemos a esa parte que son los podcasts que para mí más resaltan en Puerto Rico. Y básicamente son esos dos, gente, pues porque a través del mismo podcast y a través, ¿verdad?, de lo que es su carrera como comediante, ha logrado expandir, ¿verdad?, lo que es este repertorio de invitados y lo que crea, pues, un ambiente único. Básicamente, esto es para que te den 2 o 3 puños en el pecho, gente. Esto, básicamente, es lo más cercano que tenemos en Puerto Rico, un Joe Rogan. There, I said it. Bueno, la cosa es que, moviéndome ahora, es bien interesante y hago una gigantesca confesión. Y es que yo básicamente escucho a Chente. Ya había escuchado a Joe Rogan para ese tiempo. Le di un fuerte intento a Mark Maron. Creo que debo buscar mejor en su repertorio de episodios. No es algo como que mala mía, pero ese me aburrió un poco. Joe Rogan es Joe Rogan, de hecho voy a hablar de él más adelante. Y obviamente pues podcasts trascendentales como lo que vienen siendo podcasts como el de Serial. Ahora, básicamente, en el caso de Puerto Rico, pues obviamente me meto en esto. Antes de eso, pues solamente había escuchado como que beats de Joe Rogan. Sí estaba escuchando muchos podcasts de lucha libre. Por eso No Wonder, el primer episodio de Macedon Podcast es acerca de la lucha libre completamente. De hecho, lo digo en ese podcast que básicamente una de mis metas cuando yo empiezo a trabajar todo este medio era básicamente de que no se quedara, ¿verdad?, como que estoqueado en un solo tema, sino que pudiese como que trascender entre tema y tema. Y pues hemos tenido que ponerlo live y hemos tenido que hacer pues 20 arreglos, 20 desbarajustes, pero básicamente por fin hemos llegado a esa fase que yo tanto añoraba. Y por eso yo, aunque todo esto empezó en el 2015, que básicamente estamos hablando de unos casi 4 años que se vendrían cumpliendo exactamente este verano, yo no le puedo llamar a esta nueva fase como una temporada 3 o una 4, porque en realidad lo que ha pasado del 2015 hasta lo que usted está escuchando en este momento básicamente es un experimento que acaba de concluir la fase experimental y ahora es como que una fase de ejecutoria que se supone que sea más de verdad. Y básicamente los podcasts que empecé como que pues yo bajo la aplicación y después que empiezo ya yo escuchaba Mazacote también. Mazacote, podcast de lucha libre, de ahí fue que empecé a tener mucha intriga con el tema de Bruce Brody, que vamos a tener
un podcast, espero pues, que podamos tener un podcast. Ese yo creo que va a ser un poquito más en español porque ya se ha hablado mucho en inglés.